Presentación de inversión inmobiliaria, compra. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con la compra de bienes raíces, haciendo referencia a Investopedia de Julia Kegan. Investopedia es un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión. Continuando su investigación desde allí, una compra es una técnica de financiamiento hipotecario con la que el comprador intenta obtener una tasa de interés más baja durante al menos los primeros años de la hipoteca, o posiblemente toda su vida. Por lo general, cuando se busca una compra, se busca la tasa más baja, posiblemente durante un periodo de tiempo. Hay ciertos tipos de formatos que puede ver que representarían una compra, y esos términos con los que es posible que desee familiarizarse. Obviamente, esto podría tener algunas ventajas, dando algunos entornos siendo beneficiosos para el periodo de tiempo en el que las tasas de interés serían más bajas, posiblemente resultando en pagos más bajos para el comprador. Por lo tanto, una compra inicial de 2-1, por ejemplo, es un tipo específico de reducción hipotecaria que permite al comprador de la vivienda ahorrar en su tasa de interés durante los primeros 2 años del préstamo. Por lo tanto, si ves una compra a 2-1, básicamente te da el formato de la estructura de la forma en que funciona la compra a la baja durante los 2 años. Por lo tanto, las compras a la baja son fáciles de entender si se consideran un subsidio hipotecario realizado por el vendedor en nombre del comprador de la vivienda. Así que esa es una forma de visualizar cómo se estructuraría algo, y por qué podría estructurarse en este formato. Por lo general, el vendedor aporta fondos a una cuenta de depósito en garantía que subsidia el préstamo durante los primeros años, lo que resulta en pagos mensuales más bajos de la hipoteca. Así que eso podría resultar en pagos mensuales más bajos. Este pago más bajo permite que el comprador de la vivienda califique más fácilmente para la hipoteca, lo que, por supuesto, sería uno de los incentivos o razones para este tipo de estructura, y luego los constructores o vendedores pueden ofrecer una opción de compra para ayudar a aumentar las posibilidades de vender la propiedad haciéndola más asequible. Así que podría ser algún tipo de, por supuesto, incentivo para vender la propiedad. Por lo tanto, el constructor o vendedor de la propiedad generalmente proporciona pagos a la institución prestamista hipotecaria, lo que a su vez reduce la tasa de interés mensual del comprador y, por lo tanto, los pagos mensuales. Obviamente, eso es beneficioso para el comprador con los pagos más bajos debido a las tasas más bajas. El vendedor de la casa, sin embargo, generalmente aumentará el precio de compra de la casa para compensar los costos del acuerdo de compra. Así que, por lo general, a lo largo de la vida útil, uno pensaría que básicamente se va a resolver solo. Pero puede ser beneficioso en esos primeros 2 años por muchas razones diferentes, para muchos compradores diferentes que desearían ese precio más bajo por las tasas más bajas durante ese periodo de tiempo, posiblemente teniendo una situación en la que piensan que van a pagar esa tasa más baja por adelantado, y luego posiblemente teniendo mayores ingresos durante el plazo del préstamo. Por lo tanto, dependería de las circunstancias en cuanto a qué tan beneficiosa sería la compra. Por lo tanto, la estructura de recompra y los términos de recompra se pueden estructurar de varias maneras para los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, puedes ver algo así como las compras generales que podrías ver, los términos con los que podrías estar más familiarizado. Obviamente, puedes imaginar muchas estructuras diferentes en las que se podría formatear una estructura de compra. La mayoría de las reducciones duran unos pocos años, luego los pagos de la hipoteca aumentan a la tasa estándar una vez que expira la reducción. La idea es que la tasa de interés es más baja, pero solo es más baja durante un periodo de tiempo determinado, lo que es beneficioso durante ese periodo de tiempo determinado, y luego vuelve a subir a una tasa fija durante el resto del periodo del préstamo. Entonces tenemos el 321, o 2-1, hipotecas de compra o 2 estructuras comunes. Así que podemos imaginar, casi como una cantidad infinita de estructuras para las que puedes usar este formato. Pero obviamente estos son los 2 que es más probable que veas, a menudo el 321 y el 2-1. Entonces, ¿qué es un 321 si ves una compra a la baja de 321? ¿Qué significa eso? Por lo tanto, en un 321, el comprador paga pagos más bajos sobre el préstamo durante los primeros 3 años. Por lo tanto, los primeros 3 años son pagos más bajos. Por lo tanto, durante cada uno de los primeros 3 años de la hipoteca, la tasa de interés del comprador aumentaría gradualmente, un 1% anual. Así que tienes los primeros 3 años, tienes la tasa de interés más baja en los primeros 3 años. Pero no es fijo. Durante esos 3 primeros años, va a ser el más bajo en el primer año, y luego se incrementará en un 1% hasta que llegue al siguiente periodo de 3 años, a la tasa que será entonces para la siguiente parte del préstamo a la tasa más alta. Por lo tanto, todos estos pagos son establecidos por la contribución de compra realizada por el vendedor. Veamos un ejemplo. Así, por ejemplo, un comprador de vivienda que ha recibido una tasa de interés fija de 6.75 en un préstamo de $150,000 durante 30 años tendría pagos más bajos en los primeros 3 años. Si estamos viendo un 321,
compre a la baja, que se vería algo así. Esto dirían que en el primer año pagarían 3.75, lo que bajó la tasa de la tasa fija de 6.75 en 3 a 3.75 y el segundo año, luego aumentará en un 1%, así que obtuvimos el 4.75 y el tercer año aumentó en un 1% a 5.75, y luego en los años siguientes a los primeros 3 años, su pago aumentaría a la tasa estándar de 6.75, por lo que ahora estamos en la tasa estándar, que sería la que se usaría para el resto de los años del préstamo. Por lo tanto, si bien reciben ahorros de la tasa de interés más baja en los primeros 3 años, la diferencia en los pagos habría sido hecha por el vendedor al prestamista, ya que un subsidio sería una estructura que usted sabe, el razonamiento o justificación que podría tomar. ¿Qué tal una compra de 2-1? El otro formato que podríamos ver más comúnmente una compra a 2-1 es una estructura igual a la del 321 buy down. Sin embargo, su descuento solo está disponible durante los primeros 2 años, por lo que se parece a esto. Por lo tanto, tendría una deducción de la tasa de interés del 2% para el primer año de la hipoteca, luego una deducción de la tasa de interés del 1% para el segundo año de la hipoteca. Un tipo de proceso similar. El primer año obtienes el tipo de compra más grande. 2% de compra, luego va a aumentar en 1 o puede pensar en ello como una disminución del 1% de la tasa real durante el resto del plazo. Y luego, su tasa de interés y sus pagos mensuales aumentarían con el tiempo hasta que su préstamo alcance su tasa porcentual real, momento en el que lo hará. Entonces, si se fijó en ese momento en el tiempo, sería el mismo después de ese punto en el tiempo. 2. Una compra. Esto sucede en el tercer año del préstamo. Ahí es cuando vuelves a tu tasa de interés normal en este punto, los pagos mensuales de tu hipoteca reflejarán la verdadera tasa del préstamo en ese momento. Pagaría por adelantado por los dos, una compra inicial al cierre y, en teoría, el dinero que ahorre durante los primeros 2 años cancelaría ese pago. 2. Una compra inicial, pros y contras. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? Si tiene sentido usar un pago inicial de 2 para comprar una casa, puede depender de varias cosas, incluido el monto de la hipoteca y la tasa de interés inicial. Por lo tanto, si está negociando entre, ya sabe, una tasa fija o tener este incentivo o beneficio durante los 2 años, hay diferencias entre las tasas que se podrían ofrecer, la cantidad que podría ahorrar en intereses durante el plazo inicial del préstamo, y los ingresos futuros estimados. Así que, obviamente, si estás en una situación en la que necesitarías los pagos de intereses más bajos durante los 2 primeros años podría ser beneficioso, y esperas estar en una mejor situación, ya sabes, en breve, entonces eso podría ser, te da cierto alivio de la presión durante ese tiempo. Por lo tanto, el tiempo que planea permanecer en la casa también puede influir en el factor determinante. Así que tenemos otra situación en la que estamos bajando la tasa de interés. Entonces, si no tenemos una tasa fija a lo largo de todo el préstamo, tenemos esa situación en la que, si vas a vender el préstamo antes, entonces puedes calcular, bueno, ¿cuál sería mi tasa efectiva? Y así sucesivamente. Si lo fueras, podrías mirar tus flujos de efectivo, tal como hemos visto en el pasado, y tratar de averiguar, está bien, ahora tengo una tasa más baja por 2 años, ¿qué pasaría si planeo venderla en 5 años? O algo así, y tienes este tipo de tasa variable, pero ahora ¿sabes cuál es la variación? No depende del mercado. Has entrado en un contrato y has dicho que vas a tener la tasa variable fija, ¿verdad? Vas a tener que no es variable. No depende del mercado. Pero tienes estas tasas diferentes a lo largo del préstamo, por lo que los pros en los intereses. Ahorros en intereses. Elegir una compra inicial de 2 podría ahorrarle dinero en los costos de intereses durante los primeros 2 años de la hipoteca. Entonces, obviamente, al ser el interés más bajo durante ese primer periodo de tiempo, tienes los ahorros que estarían involucrados allí, y el valor del dinero en el tiempo al tener esos estados de cuenta al comienzo del préstamo. Que podría ser un periodo de tiempo en el que esté más ajustado en efectivo y planee ser mejor en efectivo, posiblemente después de los 2 años, tal vez así, reducción de precio. Si un vendedor ofrece pagar algo por la compra, entonces esto podría reducir el costo de comprar la casa. Entonces, el vendedor está diciendo, oye, mira, estoy tratando de obtener incentivos para que las personas ingresen a la casa, y básicamente están contribuyendo a hacer esto como parte del plan de incentivos, entonces sabes que eso podría ser un beneficio para que te facilites pagos más altos. Si recién está comenzando su carrera y se espera que sus ingresos aumenten, es posible que no tenga ningún problema para hacer pagos hipotecarios más altos con el tiempo. Entonces, si tienes menos ingresos en ese primer nivel, y esperas estar en una mejor situación dentro de 2 años, obviamente debes tener cuidado con eso, porque ya sabes, no sabes lo que va a pasar dentro de 2 años. Pero si ahora tienes poco dinero en efectivo, y te gustaría hacerlo un poco más suelto en efectivo de vez en cuando en 2 años, esperas estar en una mejor situación de efectivo, así como en una situación de ingresos, y por lo tanto, los pagos más altos no serán un problema en ese momento.
Y esa es otra razón por la que podría ser útil reducir los pagos durante un periodo de tiempo determinado. Y podría ser bueno hacerlo de esta manera, en lugar de como un brazo o algo así, porque los has bajado de tal manera que todavía están fijos en la naturaleza. Y no estás diciendo, voy a estar sujeto a lo que suceda en el mercado después de este punto en el tiempo. Con el fin de obtener esos pagos más bajos por adelantado, podrías decir, oye, mira, estoy tomando los pagos más bajos por adelantado, sabiendo que estoy un poco apretado en este momento, pero me gustaría arreglar los pagos, tener un plazo fijo en el futuro para poder protegerme contra, ya sabes, riesgos posiblemente en el futuro. Por lo tanto, la asequibilidad continua, una vez que finaliza el periodo de tarifa inicial, sus pagos mensuales podrían ser sustancialmente más altos de lo que está acostumbrado. Entonces, obviamente, después del año de pago, ha estado pagando una cantidad durante un mes y luego simplemente aumenta después del mes siguiente cuando termina el año. Y eso podría ser, por supuesto, un shock. Tienes que asegurarte de que eso se tiene en cuenta. Eso podría ser un problema si sus ingresos han disminuido desde la compra de la casa. Así que claramente, cuando se compra una casa, todo el mundo piensa que estará en una mejor situación dentro de 2 años. Si no estás en una mejor situación y tus ingresos son más ajustados, y luego los pagos suben, entonces eso es un problema. Sin embargo, al menos sabes a cuánto ascienden los pagos, y no está completamente sujeto a los caprichos de las tasas de interés en el mercado. Por lo tanto, la disponibilidad, su capacidad para aprovechar una compra inicial de 2 para comprar una casa puede estar limitada al tipo de propiedad involucrada, el tipo de préstamo hipotecario que está solicitando. Por lo tanto, puede que no sea un tipo de cosa estándar ver básicamente este tipo de 2 compras a la baja o algo así. Por lo tanto, si está buscando ese tipo de incentivo, ya sabes, no estás mucho más limitado, posiblemente, que otros tipos de cosas. No es una herramienta estándar que se pueda utilizar. Podría depender del prestamista, del comprador, del vendedor y del entorno actual en cuanto a la disponibilidad que pueda haber con algo como esto. Por lo tanto, el riesgo de incumplimiento si no puede hacer los pagos más altos después de una compra inicial, entonces podría correr un mayor riesgo de perder la casa, obviamente, por ejecución hipotecaria una vez que las tasas suban, si no puede pagar las tasas más altas. Así que, una vez más, haciendo referencia a Investopedia, Buy Down de Julia Kegan, se actualiza. Se actualizó el 30 de junio de 2021, por lo que puede consultar allí para obtener más información revisada por Thomas Brock. Y tenga en cuenta que si ha pasado el tiempo y está viendo esto un poco más tarde, entonces es posible que hayan actualizado el material en Investopedia, por lo que puede consultarlo para obtener actualizaciones más recientes. Así que,